¿verdad? Teníamos ratos de no contar con la colaboración de nuestro invitado, así que creo que esta entrevista, como siempre se los he dicho, nos va a caer como anillo en trompa de cuche, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Carlos Acevedo. Usted sabe, el economista, el presidente del Banco Central de Reserva, catedrático, ¿verdad? Y conferencista. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Natán. Es un gusto estar de nuevo aquí con tu audiencia y gozando de tus dichos y diretes. Sí, pues sí, del anillo, trompa de cuche. El anillo de trompa de cuche. Patada, trompón y patada al pecho, trompón y mordida, sí. Sí, como habla el pueblo salvadoreño, ¿verdad? En el día a día. En términos del rescate, una diferencia importante es que allá realmente se puso dinero público, dinero de los contribuyentes para rescatar. Allá me refiero a 2008, para rescatar. Ahora no. Ahora el dinero va a salir de los mismos bancos. La otra diferencia importante es que en el 2008 los accionistas y los banqueros mafiosos que ahí sí hicieron malas movidas salieron gananciosos, recibieron su dinero, sus bonos, etc. Ahora no. En eso sí Biden y Yellen han sido muy claros en que no se va a rescatar a los banqueros y a los accionistas, solo se va a garantizar que el público tenga su dinero. Es la segunda diferencia. Y una tercera, yo diría, el origen de la crisis en el 2008 fue todo el problema de las hipotecas de alto riesgo que contaminó al sistema financiero. Ahora fue la pandemia. El tema inmobiliario, ¿verdad? Y ahora fue la pandemia. La pandemia. Ahora, repercusiones para El Salvador nos va a llegar y ya nos está llegando por dos lados principalmente. A ver. El más inmediato es tasas de interés. O sea, si vos vas ahorita hacer un préstamo. A un préstamo ya te lo van a cobrar más caro y mientras vaya pasando el tiempo, si vas dentro de un mes, más caro, porque las tasas de interés se van a ajustar. Y con razón, o sea, los bancos acá piden dinero prestado afuera. Entonces, si les prestan más caro afuera, cuando vos vas a solicitar, te lo van a poner más caro. Y la otra es a través de las remesas y las exportaciones. Porque el aumento de tasas en Estados Unidos ralentiza la actividad económica. Entonces, eso nos repercute vía remesas y exportaciones. Entonces, encima de que ya el año lucía bastante poco halagüeño, se viene a sumar esta crisis bancaria que complica más el escenario. Ahora, fíjate que es importante destacar también que el Silicon Valley era un banco de élite, ¿verdad? O sea, ahí había solo corporaciones y personas acaudaladas, ¿verdad? O sea, no es personas como tú, como yo, que... Era el banco tecnológico. Exacto, exacto. Entonces, pensar en que pues hay muchos compatriotas, hermanos salvadoreños que tienen sus cuentas en los bancos, ¿verdad? Sí. Quizás no tienen las grandes cantidades de dinero, pero muchos de ellos también reciben ahí sus pensiones, ¿verdad? Y bueno, quizás eso es lo que ha puesto un poco de nerviosismo. Quiero decirte que en un punto particular, ¿querías agregar algo? Sí, pero eso está asegurado, digamos, la gente que tiene su dinero lo tiene asegurado. Ahora, para darte una idea del tamaño, este era el número 16 en tamaño en Estados Unidos, el Silicon Valley. Su cartera de activos era de 220,000 millones. Eso es más de 10 veces. ¿El PIB de El Salvador? No, todo el sistema financiero de El Salvador. Todo el sistema financiero de El Salvador, este banco tenía más de 10 veces todo el sistema financiero de El Salvador. Cuando nos dolarizaron, se argumentaron varias cosas, que las tasas de interés iban a bajar, que las tasas de inflación... Pura paja. Más o menos, sí. La dolarización, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Entonces, bien implementada tiene esas ventajas. Tiene riesgos, por otro lado, como estos, que cuando viene una crisis financiera, las autoridades monetarias no tienen justamente política monetaria para tratar de amortiguar el impacto. Entonces, ese es un costo que pasamos en el 2008 y que estamos pasando de vuelta. Ahora, entre las ventajas, y yo creo que fue la razón, no se dijo mucho, pero fue la principal razón para dolarizar por parte de los promotores de la dolarización, recordamos que esto se hizo en 2001, Paquito Flores era... Si en el futuro llega un gobierno de izquierda irresponsable que no pueda echar a la maquinita de hacer dinero. Entonces vamos a evitar eso. Esta maquinita la vamos a destruir del todo, dolarizando. Esa fue la principal razón por la cual se dolarizó.
aunque no se dijo mucho, se dijeron otras razones. Entonces, desde ese punto de vista, supongamos que hubiera venido un gobierno irresponsable ahí la dolarización sí ha ayudado, digamos, a que la tentación esa ya no se pueda materializar. La contrapartida de eso es que cuando hay una crisis, si hay un gobierno que quiere usar responsablemente la maquinita, no lo puede hacer. O sea que hay pros y contras. Porque la clave de la maquinita es usarla, como todo, ¿verdad? Usarlo responsablemente. Vos un martillo lo puedes usar para hacer un mueble bonito o para romperle la cabeza a alguien. O sea, el martillo no tiene la culpa, es cómo lo usas. Entonces la maquinita de hacer dinero igual es una herramienta, la puedes usar bien, apoyando en estas situaciones, o la puedes usar mal, gastando como loco, imprimiendo dinero, generando inflación, etcétera. Entonces es como que digas, bueno, el martillo como lo puedes usar para quebrar la cabeza a alguien, entonces vamos a esconder el martillo, lo vamos a tirar. Y luego lo necesitas para un clavo y no hay martillo. Ese sería mi punto. Ahora, desdolarizar, insisto, sería un poco catastrófico, aunque en medio de una catástrofe quizá ya no es tan complicado. Yo veo complicado regresar a una moneda propia, ¿verdad? A los colones. Sí, a los colones o a los atlacatos, como le quieras llamar. Lo veo riesgoso porque nuestra clase política no es muy responsable a la hora de manejar dinero. Entonces, mejor que la maquinita esté destruida. Bueno, primero creo que es una muestra de cómo la percepción ideologizada de la realidad puede llegar a deformar lo que puede ocurrir, ¿verdad? O lo que está ocurriendo, como en el tema de la seguridad. Pero además hay varias cosas. Primero dice, ¿de qué sirve la seguridad si no hay billete? O sea, en la bolsa. El billete el tener dinero es la prioridad en la vida. O sea, la vida misma no es la primera prioridad, sino es el tener, bueno, lo cual ya indica un poco la filosofía. Pero además que le pregunte a todos los colegas empresarios de Arena si gracias a la seguridad no están comiendo mejor. Y en general a la población que ahora no sufre el asedio de las pandillas, si no están teniendo mejores condiciones gracias a que las extorsiones han prácticamente no solo disminuido, sino casi desaparecido, ¿verdad? O sea, pero además estamos en camino a una campaña electoral, o sea, una medida, una política que ha sido tan abrumadoramente valorada en términos positivos por la población, al candidato al presidente de la instancia directora del partido que aspira a ser el principal partido de oposición, no se le ocurre que este tipo de tonterías va a terminar de ponerle otro clavo en el ataúd, ¿verdad?, de su muerte política, de la defunción política. O sea, hay una cantidad de aspectos que realmente uno dice que tiene en la cabeza este señor, ¿verdad? Y como bien decís, no fue un desliz, ¿verdad?, un lapsus lingüe, sino que lo reitera, ¿verdad? Es increíble, realmente es increíble. Estos son... Desubicado completamente. Estos son, digamos, los líderes, si se les puede llamar de esta manera, que van a ir a elección el 4 de febrero y el 3 de marzo. O sea, imagínate cómo un elector, cómo un votante va a ir a depositar su voto por alguien que piensa así. O sea, jamás de los jamases. Y creería yo, no sé si tú lo compartes, que hasta los mismos, aquel reducto de areneros que ha quedado que por orgullo, que porque les dé estatus, porque se sienten porque creen que la pertenencia a Arena les da un nivel, hasta esos mismos se han de ver encachimbado con lo que han escuchado, porque, o sea, es increíble escuchar decir que la seguridad no se come. O sea, ¿qué es primero? Pues aquí, ¿verdad? Aquello de que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? O sea, en realidad no podés tener tranquilidad si no tenés seguridad, ¿verdad? Aquí yo estaba leyendo que 5,000 pupuserías estaban extorsionadas por los pandilleros, imagínate. Pupuserías, imagínate tú, ahí hay de todo, pupusería mediana, chiquitilla, de esas que venden a 3 por el dólar las pupusitas, que aunque como que son hostias, pero ese es
Ese es el desayuno de muchos salvadoreños que van ahí en El Paso y como su presupuesto no les da para mucho, pues $1 de pupusito. Hasta esas pupuserías estaban extorsionadas. Sí. Y tú has hecho referencia, Carlos, de cuánto le costaba a El Salvador el tema de la violencia, la criminalidad. Sí. Vale, principalmente que se desprendía de las pandillas. Hace unos días me invitaron de FUSAI, de Integral, que es una de las principales microfinancieras del país, a comentar un informe que ellos están elaborando desde hace 3 años, que es un índice de confianza de los microempresarios. Entonces se saca trimestralmente. Entonces me invitaron a comentar el del 4º trimestre del año recién pasado. Mira, el optimismo que hay en el sector de la microempresa. Yo mismo me sorprendí de cómo a partir del 3er trimestre del año pasado, cuando ya se empezaron a ver los efectos del régimen de excepción, cómo el tercero y sobre todo el 4º trimestre, el optimismo que manifiestan los microempresarios sobre las condiciones económicas del país, en gran parte por la política de seguridad. Entonces, por todos lados tenés signos, en este caso una encuesta sistemática a los microempresarios, que es el sector que constituye justamente el tejido económico a nivel local, señalando los beneficios del régimen de excepción sobre la situación económica, no de las grandes empresas, o sea, de los micro y pequeños empresarios. Entonces tenés por todos lados información que va abonando a esta, digamos, a esta percepción de la mejoría de las condiciones económicas gracias a la política de seguridad. Entonces, este señor realmente está completamente desubicado. Completamente desubicado. Bueno, cosas como esas están pasando enfrente de las narices de aquellos que fueron gobierno y que fueron mayoría en la Asamblea Legislativa y que no hicieron nada. Entonces, es complicado, ¿no te parece? No, y hay otros ejemplos que muestran no solo que no hicieron, sino además el descaro de criticar las consecuencias de cosas que hicieron. Te pongo un ejemplo, cuando el gobierno pagó, recompró los eurobonos, ¿verdad? Entonces, que pagó entre la recompra primero y lo que pagó ahora en enero, 800 millones. Y yo vi unas declaraciones de Arena, bueno, estaba Portillo Cuadra, pero acuerpado por los otros diputados de Arena, lamentándose de que el gobierno había utilizado esos 800 millones para pagar esa deuda, en lugar de estar usándolo para hospitales, escuelas, y yo digo, ¿quién diablos generó esa deuda? O sea, ellos mismos. Entonces, estás criticando que el gobierno pagó la deuda que ellos generaron y lamentándote de que en lugar de usar ese dinero para hospitales y escuelas, lo estaba usando. Entonces, ¿qué quería? Que no se pagara la deuda, o sea, que se utilizara para hospitales y escuelas. Entonces, ese tipo de incoherencia, o sea, ellos generan el problema y cuando viene el gobierno a resolver el problema que ellos generaron, entonces lo criticas de por qué está usando el dinero en eso y no en otra cosa. O sea, ya eso ya de nivel de desfachatez. Sí, y hay una incoherencia en su máxima expresión, porque fíjate que en esas declaraciones que le da a ese medio de comunicación el presidente del partido, del principal partido de oposición, Arena, reconoce que ha mejorado la seguridad del país. O sea, pero no se come de eso. Pero no se come, dice, entonces es complicadísimo. En Estados Unidos, en Europa, en Australia, y te van a decir que en todos lados las cosas están mucho más caras. Entonces, ¿cómo puede El Salvador aislarse de esa situación? Una buena parte, la mayor parte de nuestros alimentos vienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Cómo está la inflación en esos países? Está más alta que en El Salvador. Entonces, realmente no se puede hacer mucho por ese lado, a no ser que el gobierno subsidie de alguna manera, que es lo que han hecho gobiernos con recursos más cuantiosos, como por ejemplo Bolivia, que ha invertido una cantidad millonaria en subsidiar prácticamente todo. Pero Bolivia tiene ingresos del gas y tiene ingresos de un montón de cosas. Quiero preguntarte, ¿cómo está la inflación en nuestros vecinos? Bueno, la inflación... ¿Cuál es la nuestra ahorita? La última anda 7, 6,5. Guatemala anda como 2. Guatemala y Honduras andan como
Guatemala 2 y Honduras 3 puntos arriba, Nicaragua 4. O sea, si nosotros estamos en 7, Guate está en 10 sí, y Honduras está en 10, 11 por ahí. por ahí más o menos. Y Nicaragua 12, 13. Ajá. Eso es la inflación general. La inflación de alimentos es el doble. Entonces eso pega en canasta, o sea, definitivamente es una realidad muy, muy preocupante porque hay mucha gente que ya el año pasado en El Salvador ha caído debajo de la línea de pobreza. Según las estimaciones de CEPAL, unos 200,000 salvadoreños cayeron el año pasado en línea de pobreza, bajo la línea de pobreza. Entonces, a esos sectores que además siguen sufriendo inflación relativamente alta, es donde debe estar focalizada la atención del gobierno. Entonces, si el gobierno quiere subsidiar, yo diría que en lugar de estar subsidiando combustibles en general, prepare algún tipo de subsidio para este sector más golpeado, tipo los $300 del bono que se dio cuando la pandemia, o tipo los paquetes alimentarios que también se dieron durante la pandemia. O sea, creo que eso es más efectivo y costo eficiente que estar subsidiando los combustibles en general. Sí. El problema de los altos precios en El Salvador no va por ahí, ¿verdad? Va que mundialmente tenemos inflación alta. Te consulto, ¿te gusta que, por ejemplo, que se le quitara el IVA a los insumos agrícolas para poder ayudar a los productores a suavizar un poco el impacto de sus costos de producir? Mira, yo creo que ya no tienen IVA. En general el IVA no aplica sobre bienes de capital, insumos, sino aplica sobre los productos terminados. No, pero si tú vas al agroservicio a comprar una libra, por ejemplo, de sulfato, o un quintal de sulfato, te ponen el IVA. Bueno, ahí hay que valorar, hay que preguntarle al ministro Zelaya, que es el que sufre todo esto, ¿verdad? Ministro, ¿cómo ve esto? En general, un ministro de Hacienda te va a decir que no lo ve bien, porque le está restando capacidad al fisco de usar ese dinero para otras cosas, para los mismos subsidios. O sea, querés subsidiar con un paquete alimentario a los más pobres, bueno, y no tener recursos porque has quitado el IVA o has bajado el IVA. Entonces, ahí hay que sopesar, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio mayor? Yo en general no me inclino por ese tipo de medidas. Ahora, quitar el IVA... O sea, si quieres ayudar a los pobres, entonces subsidiarlos con paquetes alimenticios, no quitándole el IVA a los... o sea, utilizar tu ingreso para ayudar a los que... Vaya, está bien, te compro la lógica, pero ¿qué opinas de quitarle el IVA, por ejemplo, a los productos bien sensibles de la canasta básica? No la empleada, digamos, pero tal vez la básica. La misma historia, porque la canasta básica la compran ricos y pobres. O sea, los ricos también toman leche, comen frijoles. Comen frijoles y todo eso. Entonces, de nuevo, la recomendación es... Aunque aquí hay uno que come frijoles y eruptan pollo. También. La recomendación es usted cobre el IVA a todo mundo y a los pobres, si quiere ayudarlos, entonces ya denles la ayuda a ellos. Muy bien. Es más efectivo eso que... volarle el IVA a toda la canasta básica. Ahora, este ministro, Carlos, ha demostrado ser muy eficiente en la recaudación de impuestos. Sí, bueno, ya lo he dicho yo, el año 2021 El Salvador tuvo el primer lugar en América Latina en recaudación de impuestos y por primera vez la recaudación superó 20% del PIB. Y ahora, el 2022 ha vuelto a pasar lo mismo. La recaudación ha superado 20% del PIB por segunda vez en la historia de El Salvador, ¿verdad? La primera fue el 2021 y ahora 2022. Y cuando tengamos los datos de CEPAL, yo estoy casi seguro de que El Salvador va a quedar otra vez en primer lugar. Eso es trabajo del ministro. Luego vienen las elecciones, que van a ser caras, por cierto, ¿verdad? Las elecciones. ¿Te parecen muy caras? Sí. Ahí se estaba quejando el presidente del COENA por qué le habían recortado de dinero el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, el que ha recortado es Hacienda, pero con toda razón. O sea, estamos gastando 120 millones, 150 millones. Pero son 4 elecciones, Carlos. Aún así te parece muy caro. Para mí que deberían hacer una encuesta que va a dar el mismo resultado de la elección. Y de ahí que te gana. Y de ahí que el que gane, ¿verdad? O sea, no, hombre, si así está con la DLPG datos gana el presidente, ¿no? ¿Vale? O sea, si las encuestas te están diciendo todas. Ya no hagas. ¿Para qué vas a gastar 150 millones en elecciones? ¿Verdad? No, pero hay que elegir diputados, hay que elegir alcaldes. También una buena encuesta electoral, digamos.
Si casi es así, con esa lógica, imagínate con la encuesta de la UCA, pues. No, entran, ya entran hablando, 70 ya hablando diputados en de serio, Nueva y Ideas. hablando en serio, yo haría un equipo técnico con los encuestadores serios, Ajá. la UCA, la Gavidia, el EPG, Sid Gallup, monitoreado por los partidos políticos, que Ajá. ellos nombren sus representantes expertos en estadística y hagan la encuesta. Y que el gane ahí es el que gana. Y te ahorras 150 millones de dólares. Bueno, si eso fuera lo que dijera la ley, está bien. No, y la ley se puede cambiar. Ah, o sea, bueno, eso sí. sabemos Bueno, que- si la cambian y dicen ya no vamos a elecciones, sino que vamos a agarrar las 4 más emblemáticas encuestas Sí. y que el que sale con el mayor porcentaje ahí gana, pues. exactamente. Bueno, Y te ahorras 150 millones. está buena la 150 idea. millones Sí, es- está buena la idea. Puedes hacer cuántos hospitales Chivo Pets. Y, Sí. No, aunque a muchos no les gusta el hospital para los perritos. Sí, no. Pero bueno, haces otro. 150 millones para hacer un montón de cosas. No, gracias, Carlos. Bueno, un gusto, Bendiciones. Natán, como Bueno. siempre. Nos vamos.